En el año 445 a.C., los muros de Jerusalén yacían en escombros. Piedras ennegrecidas por el fuego babilónico se extendían como heridas abiertas sobre la Tierra Santa. Las puertas que una vez protegieron la ciudad del rey David ahora eran cenizas esparcidas por el viento. El pueblo de Dios vagaba sin protección, expuesto a sus enemigos, viviendo entre las ruinas de su gloria pasada. Era un panorama de devastación absoluta. A 1600 kilómetros de distancia, en el palacio más opulento del imperio persa, un hombre sostenía una copa de oro en sus manos temblorosas. Nehemías, copero del rey Artajerjes, acababa de recibir noticias que partieron su corazón en dos. Su rostro, siempre sereno ante la presencia del monarca más poderoso del mundo, ahora reflejaba un dolor tan profundo que no podía ocultarse. Las lágrimas que había derramado en secreto durante meses estaban a punto de cambiar el curso de la historia. Porque cuando un hombre se atreve a llorar por algo más grande que él mismo, Dios prepara el escenario para un milagro. Lo que estás a punto de presenciar es la historia más impactante de liderazgo bajo fuego que jamás se haya registrado. Un proyecto imposible. Y un líder que sostenía una herramienta de construcción en una mano y una espada en la otra. Nehemías no solo reconstruyó muros de piedra, levantó la esperanza de una nación quebrantada mientras sus adversarios planeaban destruirlo. Prepárate, porque esta no es solo la historia de un hombre que edificó muros, es el testimonio de fe inquebrantable que desafió lo imposible. ¿Alguna vez has sentido un dolor tan profundo por algo que no puedes ver con tus propios ojos? ¿Has llorado por una situación que está a miles de kilómetros de distancia? Nehemías experimentó ese quebranto, y lo que comenzó con lágrimas en secreto culminaría en uno de los proyectos de reconstrucción más asombrosos de la historia bíblica. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es simplemente la historia de un hombre que construyó muros. Es el testimonio de cómo Dios transforma el dolor en propósito y las lágrimas en acción. En el mes de Quisleu del año 20 del reinado de Artajerjes, rey de Persia, Nehemías servía en el palacio de Susa como copero real. Este no era un puesto ordinario. El copero del rey era uno de los funcionarios más confiables del imperio, responsable de probar cada bebida antes de que llegara a los labios del monarca. Una posición de intimidad absoluta con el hombre más poderoso del mundo conocido. Nehemías había alcanzado lo que muchos considerarían el pináculo del éxito, seguridad, prestigio y el favor del rey. Sin embargo, su corazón estaba a punto de ser destrozado por noticias que llegarían desde una tierra lejana. Como se narra en Nehemías capítulo 1 versículos 1 al 3, llegó Hanani, uno de sus hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Nehemías les preguntó inmediatamente por los judíos que habían escapado del cautiverio y por Jerusalén. La respuesta que recibió fue como una daga clavada en el corazón. Los que habían quedado allí del cautiverio en la provincia estaban en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Las palabras resonaron en su mente como truenos ensordecedores. La ciudad de sus padres, la ciudad donde habitaba el nombre de Dios, yacía en ruinas completas. La reacción de Nehemías no fue la de un político calculador ni la de un burócrata indiferente. El versículo del primer capítulo describe su respuesta con una claridad devastadora. Cuando oyó estas palabras se sentó y lloró, e hizo duelo por algunos días. Ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Nehemías no lloró por minutos ni por horas. Lloró durante días. Su dolor era tan profundo que el ayuno se convirtió en su compañero constante mientras su alma clamaba a Dios en oración fervorosa. ¿Puedes imaginarlo? Un hombre en la cúspide del poder persa, rodeado de lujo y opulencia, llorando en secreto por muros caídos que nunca había visto. Nehemías había nacido en el exilio. Jerusalén era para él una memoria ancestral, un nombre sagrado pronunciado por sus padres con nostalgia. Nunca había caminado por sus calles ni tocado sus piedras. Sin embargo, el quebranto en su corazón era tan real como si hubiera presenciado la destrucción con sus propios ojos. Esto es lo que significa tener una carga divina.
Un peso en el alma que no se puede ignorar ni minimizar. La oración de Nehemías, registrada en los versículos 5 al 11 del capítulo 1, es una obra maestra de intercesión. Comienza reconociendo la grandeza de Dios, oh Señor, Dios de los cielos, Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. No era una oración casual. Era el clamor de un hombre que conocía el carácter de Dios y se aferraba a sus promesas. Nehemías no se acercó a Dios con exigencias arrogantes. Se acercó con humildad, reconociendo los pecados de su pueblo. En su intercesión, Nehemías hizo algo extraordinario. No señaló con el dedo a otros ni se distanció de la culpa colectiva. En el versículo 6 declaró: confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Nehemías se incluyó en la confesión aunque él mismo no había participado en las transgresiones que llevaron al exilio. Comprendía que era parte del pueblo de Dios y asumía responsabilidad corporativa. Este es el corazón de un verdadero líder. Alguien que no busca excusas sino que se identifica completamente con su pueblo. Pero la oración de Nehemías no se detuvo en la confesión. Se aferró a las promesas de Dios con una fe inquebrantable. En los versículos 8 y 9, le recordó al Señor sus propias palabras dadas a través de Moisés: si sois infieles, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos, aunque vuestros desterrados estén en los confines de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías estaba reclamando las promesas divinas, recordándole a Dios su pacto con Israel. Durante meses, desde el mes de Kisleu hasta el mes de Nisán, Nehemías llevó esta carga en su corazón. Meses de oración secreta, de lágrimas derramadas en privado, de ayuno continuo. Su rostro debe haber reflejado el peso que llevaba, aunque intentara ocultarlo en presencia del rey. El dolor por Jerusalén consumía sus pensamientos día y noche. Cada vez que servía vino al rey, su mente volaba a los muros caídos y las puertas quemadas. Cada noche, en la soledad de su habitación, clamaba a Dios pidiendo misericordia y una oportunidad. La fe de Nehemías no era pasiva. No se conformó con orar y esperar que alguien más resolviera el problema. En el versículo 11 de su oración, hizo una petición específica y audaz: concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de este hombre. Nehemías ya estaba formulando un plan en su corazón. Sabía que necesitaría el favor del rey para emprender lo que Dios estaba poniendo en su alma. Estaba orando con un propósito definido, preparándose para el momento en que tendría la oportunidad de presentar su petición. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo aquí? Nehemías no esperó a sentirse preparado. No esperó a tener todos los recursos. No esperó a que las circunstancias fueran perfectas. Comenzó con lágrimas y oración, permitiendo que el dolor se convirtiera en combustible para la acción. Su fe estaba anclada en la certeza de que Dios escucha el clamor de los que le buscan con corazón sincero. Estaba a punto de pedirle al rey más poderoso del mundo que lo dejara ir a reconstruir una ciudad extranjera. Una petición que en cualquier otra circunstancia habría sido considerada traición o locura. El quebranto de Nehemías nos enseña una lección fundamental sobre el liderazgo divino. Antes de que Dios use a alguien poderosamente, quebranta su corazón por algo más grande que ellos mismos. Nehemías tenía todo lo que un hombre podía desear en términos mundanos, pero su corazón ardía por la gloria de Dios y el bienestar de su pueblo. Ese fuego interior, alimentado por meses de oración e intercesión, estaba preparándolo para una misión que requeriría valentía sobrenatural, resistencia inquebrantable y fe absoluta en la provisión divina. La escena está preparada. Un hombre quebrantado ha orado durante meses. Sus lágrimas han sido registradas en el cielo. Su ayuno ha llegado como fragancia delante del trono de Dios. Ahora, el momento que cambiará todo está a punto de llegar. Nehemías está a punto de presentarse delante del rey Artajerjes con el rostro que ya no puede ocultar su tristeza. Y lo que sucederá en ese encuentro desafiará toda lógica humana y confirmará que cuando Dios pone una carga en el corazón de alguien, también abre las puertas para cumplirla. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia. El mes de Nisán había llegado.
Meses completos habían transcurrido desde que Nehemías recibió las noticias devastadoras sobre Jerusalén. Meses de oración secreta, de lágrimas derramadas en la soledad de la noche, de ayuno continuo que había dejado su marca visible en su rostro. El copero del rey, siempre impecable en presencia de su señor, estaba a punto de romper el protocolo más sagrado de la corte persa. En presencia del monarca más poderoso del mundo, su tristeza ya no podía ser ocultada. Y lo que sucedería en los próximos momentos demostraría que cuando Dios decide mover, ni siquiera el corazón de un rey pagano puede resistirse. Como se narra en Nehemías capítulo 2 versículo 1, Nehemías tomó el vino y se lo dio al rey. Hasta ese momento, todo parecía normal. Era la rutina que había ejecutado cientos, quizás miles de veces. Probar el vino, asegurar que no estuviera envenenado, y servirlo con gracia y elegancia al rey Artajerjes. Pero algo era diferente esta vez. El versículo continúa revelando un detalle crucial: nunca antes había estado triste en su presencia. El protocolo de la corte persa era inflexible. Mostrar tristeza ante el rey podía interpretarse como descontento con su gobierno, como crítica implícita, como traición potencial. Era una ofensa que podía costar la vida. Pero Nehemías ya no podía mantener la máscara. El dolor por Jerusalén había penetrado tan profundamente en su alma que se reflejaba en cada línea de su rostro. Sus ojos, normalmente brillantes y atentos, estaban apagados por la tristeza. Sus hombros, siempre erguidos con dignidad, ahora llevaban el peso invisible de una ciudad en ruinas. El rey Artajerjes, un hombre entrenado en leer rostros y detectar engaños, notó inmediatamente el cambio. La pregunta que hizo fue directa y penetrante, registrada en el versículo 2, ¿por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. No es sino quebranto de corazón. El terror se apoderó de Nehemías. El versículo describe su reacción con una honestidad brutal: entonces temió en gran manera. ¿Puedes comprender la magnitud de este momento? Nehemías estaba ante el hombre que controlaba el destino de millones de personas. Un solo gesto de desagrado del rey podía resultar en ejecución inmediata. La historia persa estaba llena de funcionarios que habían perdido la vida por ofensas mucho menores. Sin embargo, a pesar del miedo que recorría sus venas como fuego helado, Nehemías sabía que este era el momento que había estado esperando durante meses. Dios había abierto la puerta. Ahora debía atravesarla con fe. La respuesta de Nehemías fue una obra maestra de diplomacia y valentía. En el versículo 3 declaró: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Nehemías no mintió ni exageró. Presentó su dolor como algo profundamente personal y legítimo. Habló de la ciudad no como un problema político sino como el lugar donde descansaban sus ancestros. Apeló a un sentimiento que cualquier hombre, incluso un rey persa, podía comprender: el respeto por los muertos y el honor a la tierra de los padres. La siguiente pregunta del rey fue la que cambiaría todo. El versículo registra las palabras que deben haber hecho que el corazón de Nehemías latiera con una mezcla de esperanza y temor: ¿qué cosa pides? Aquí estaba la oportunidad. La puerta que Dios había prometido abrir durante meses de intercesión. Pero antes de responder al rey terrenal, Nehemías hizo algo extraordinario. El mismo versículo revela: entonces oré al Dios de los cielos. En medio de la audiencia con el rey, con los ojos del monarca fijos en él, Nehemías lanzó una oración silenciosa pero desesperada al cielo. Una súplica instantánea pidiendo sabiduría, favor y las palabras correctas. Esta oración fugaz nos enseña algo fundamental sobre la vida de fe. Nehemías había orado durante meses en privado, preparándose para este momento. Pero cuando llegó la oportunidad, no confió en su preparación humana. Volvió a orar, reconociendo que cada palabra que saldría de su boca necesitaba ser guiada por el Espíritu de Dios. La oración no es solo para los momentos de tranquilidad. Es para los momentos de crisis, para las decisiones instantáneas, para cuando el destino de una nación pende de un hilo. La petición de Nehemías fue audaz y específica. En el versículo 5 declaró: si le pleis al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. ¿Comprendes lo que estaba pidiendo? Nehemías estaba solicitando permiso para abandonar su posición privilegiada, dejar la corte más poderosa del mundo, y viajar 1600 kilómetros para reconstruir una ciudad que había sido destruida por órdenes persas décadas atrás.
Era una petición que, en cualquier otra circunstancia, habría sido considerada absurda o sospechosa de rebelión. Pero la mano de Dios estaba moviéndose. El versículo 6 comienza con una declaración que debió hacer que Nehemías contuviera la respiración. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. La presencia de la reina no es un detalle menor. Los eruditos sugieren que su presencia pudo haber inclinado la balanza a favor de Nehemías. Quizás ella intercedió silenciosamente, o tal vez su presencia suavizó el corazón del rey. Lo que es innegable es que Dios estaba orquestando cada elemento de esta escena. El rey preguntó, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y entonces vino la respuesta que confirmó el milagro y agradó al rey enviarme. La aprobación del rey no fue el final de la petición de Nehemías. Con una valentía que solo puede venir de la confianza en Dios, Nehemías continuó pidiendo más. En el versículo 7 solicitó, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Nehemías sabía que el viaje sería peligroso. Necesitaba autorización oficial para atravesar territorios hostiles. Pero no se detuvo ahí. El versículo 8 revela una petición aún más osada, carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. ¿Te das cuenta de lo que Nehemías estaba haciendo? No solo pidió permiso para ir. Pidió protección oficial, recursos materiales, autoridad para requisar madera de los bosques reales. Estaba presentando un proyecto completo de reconstrucción ante el rey, con todas las necesidades identificadas y cuantificadas. Había pasado meses en oración, pero también había usado ese tiempo para planificar meticulosamente cada detalle de la misión. La fe sin obras es muerta, y Nehemías demostró que la fe verdadera se combina con preparación práctica y acción estratégica. El versículo 8 concluye con una declaración que resume todo el capítulo, y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Artajerjes, el monarca del imperio más vasto del mundo conocido, se convirtió en instrumento de los propósitos divinos. Un rey pagano que adoraba a otros dioses estaba cumpliendo la voluntad del Dios de Israel sin siquiera saberlo. Esto nos recuerda una verdad poderosa registrada en Proverbios capítulo 21 versículo 1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano del Señor. A todo lo que quiere lo inclina. La transformación en el corazón de Artajerjes fue sobrenatural. Este era el mismo imperio que había conquistado Jerusalén. El mismo gobierno que había permitido la destrucción de los muros. Sin embargo, ahora el rey no solo daba permiso para reconstruir, sino que proporcionaba recursos, protección y autoridad oficial. La oración de Nehemías durante meses había movido el cielo, y el cielo había movido el corazón de un rey. Lo imposible se había vuelto posible porque Dios estaba dirigiendo cada paso del proceso. Nehemías salió de esa audiencia con cartas oficiales en sus manos y escoltas militares a su lado. El versículo 9 revela, vine luego a los gobernadores del otro lado del río, y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. El hombre que había entrado a la presencia del rey temblando de miedo ahora viajaba con la autoridad completa del imperio persa respaldándolo. Cada obstáculo había sido removido. Cada necesidad había sido suplida. Dios había preparado el camino de manera tan completa que Nehemías solo tenía que caminar por él con fe. La lección de este capítulo resuena a través de los siglos. Cuando Dios pone una carga en tu corazón, Él también abre las puertas para cumplirla. Cuando oras con persistencia y fe, moviendo el cielo con tus lágrimas, Dios mueve la tierra con su poder. Nehemías no manipuló al rey con astucia humana. No usó trucos políticos ni estrategias mundanas. Oró durante meses, esperó el momento de Dios, y cuando llegó la oportunidad, habló con valentía y claridad. El resultado fue un milagro que dejó claro que la mano de Dios estaba sobre él. Ahora Nehemías viajaba hacia Jerusalén con autorización real, recursos abundantes y protección militar. Pero el viaje hacia la ciudad en ruinas sería solo el comienzo. Lo que le esperaba en Jerusalén pondría a prueba su fe de maneras que ni siquiera podía imaginar mientras cabalgaba hacia el sur. Enemigos poderosos ya estaban observando. La oposición se estaba organizando. Y la verdadera batalla por la reconstrucción de los muros estaba a punto de comenzar.
Después de un viaje exhaustivo de 1600 kilómetros a través de territorios hostiles, Nehemías finalmente llegó a Jerusalén. Las cartas del rey habían garantizado su paso seguro, los capitanes del ejército persa lo habían escoltado, y los recursos necesarios venían en camino. Pero nada, absolutamente nada, podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de presenciar. La ciudad de sus oraciones, la tierra de sus lágrimas, el objeto de meses de intercesión fervorosa, yacía ante él en un estado de devastación más profundo de lo que había imaginado. Y lo que haría en las siguientes horas demostraría que un verdadero líder primero observa en silencio antes de actuar con determinación. Como se registra en Nehemías capítulo 2 versículo 11, Nehemías llegó a Jerusalén y estuvo allí 3 días. Estos 3 días no fueron de inactividad. Fueron de observación estratégica, de adaptación al clima, de conexión inicial con la comunidad local. Nehemías necesitaba sentir el pulso de la ciudad, comprender el estado de ánimo del pueblo, evaluar la magnitud del desafío. Un líder sabio no irrumpe con planes grandiosos sin primero comprender el contexto. Nehemías había viajado desde la opulencia del palacio persa. Ahora se encontraba en medio de ruinas. El contraste debe haber sido abrumador. La decisión que tomó después de esos 3 días fue extraordinaria. El versículo 12 revela: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. ¿Por qué la noche? ¿Por qué el secreto? Nehemías sabía que antes de inspirar a otros, necesitaba ver la realidad completa con sus propios ojos. Antes de presentar un plan de reconstrucción, debía comprender exactamente que estaba destruido y que podía salvarse. La inspección nocturna no era cobardía. Era sabiduría estratégica. Un líder debe conocer el terreno antes de trazar el mapa. La escena que se desarrolló esa noche fue cinematográfica en su intensidad. Nehemías montó su cabalgadura, probablemente un caballo o una mula resistente, y comenzó su recorrido solitario por los muros devastados. Solo unos pocos hombres de confianza lo acompañaban. El versículo 12 continúa: ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. La luna llena iluminaba las piedras caídas, proyectando sombras inquietantes sobre los escombros. El silencio de la noche era interrumpido solo por el sonido de los cascos contra las rocas sueltas y el ocasional crujido de madera carbonizada bajo sus pies. Cada paso revelaba más destrucción, más devastación, más evidencia del juicio que había caído sobre la ciudad santa. El versículo 13 describe el inicio del recorrido: salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Nehemías comenzó su inspección por el sur y el suroeste de la ciudad. La puerta del valle, la fuente del dragón, la puerta del muladar. Nombres que resonaban con historia y significado. Cada puerta había sido testigo de procesiones triunfales, de celebraciones festivas, de peregrinos que llegaban para adorar. Ahora eran solo cenizas y escombros. Las puertas que debían proteger ahora eran entradas abiertas para cualquier enemigo. La magnitud de la destrucción se volvía más evidente con cada metro recorrido. El versículo 14 continúa la descripción: pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey. Pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. El camino estaba tan obstruido por piedras caídas y escombros acumulados que ni siquiera su montura podía avanzar. Nehemías tuvo que desmontar y continuar a pie, trepando sobre las ruinas, tocando con sus propias manos las piedras que habían sido parte de murallas impenetrables. El polvo de más de 140 años de abandono se adhería a sus ropas. El olor a madera quemada aún persistía en el aire húmedo de la noche. El versículo 15 revela la determinación de Nehemías: subí de noche por el torrente, y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle, y me volví. Nehemías no se rindió cuando el camino se volvió imposible para su caballo. Cambió de ruta, subió por el torrente del Cedrón, continuó su inspección desde diferentes ángulos. Un verdadero líder no abandona cuando encuentra obstáculos. Adapta su estrategia, encuentra nuevas rutas, persiste hasta completar su misión. Esa noche, Nehemías caminó kilómetros alrededor de la ciudad, observando cada sección de muralla, cada puerta destruida, cada torre colapsada. Estaba grabando en su memoria cada detalle que necesitaría para el plan de reconstrucción. ¿Puedes imaginarlo? Un hombre solo bajo el manto de estrellas, caminando entre ruinas que representaban la gloria caída de su pueblo.
Cada piedra que tocaba le hablaba de generaciones pasadas. Cada puerta quemada le recordaba el juicio que había venido por la desobediencia. Cada brecha en el muro le mostraba la vulnerabilidad actual del pueblo de Dios. Pero mientras caminaba, mientras observaba, mientras documentaba mentalmente cada metro de destrucción, algo más estaba creciendo en su corazón. No era desesperación. Era determinación. No era duda. Era fe. Nehemías estaba viendo con los ojos de Dios, comprendiendo que estas ruinas no eran el final de la historia sino el comienzo de un milagro. El secreto de la inspección era crucial. El versículo 16 explica, no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Nehemías no reveló sus planes prematuramente. No convocó una reunión pública antes de estar completamente informado. No prometió lo que no podía cumplir. Primero vio, evaluó, calculó y oró. Solo entonces estaría listo para compartir la visión. Esta es una lección fundamental sobre liderazgo. Las visiones compartidas prematuramente pueden generar escepticismo. Las promesas hechas sin información completa pueden destruir la credibilidad. Nehemías actuó con sabiduría, permitiendo que la realidad completa informara su estrategia antes de involucrar a otros. Cuando Nehemías finalmente estuvo listo para hablar, lo hizo con autoridad y claridad devastadoras. El versículo 17 registra sus palabras al pueblo reunido: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. No endulzó la situación. No minimizó el problema. Les mostró la realidad tal como era, cruda y dolorosa. Pero luego presentó la solución con una invitación poderosa: venid, y edifiquemos. No dijo venid y mirad. No dijo venid y lamentemos. Dijo venid y edifiquemos. Era un llamado a la acción, no a la pasividad. Un llamado a la fe, no al temor. Pero Nehemías no se detuvo en el llamado a la acción. Sabía que el pueblo necesitaba saber que este no era un proyecto humano condenado al fracaso. El versículo 18 continúa: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Nehemías compartió su testimonio. Les contó sobre los meses de oración, sobre el momento en la corte persa cuando el corazón del rey se ablandó sobrenaturalmente, sobre las cartas oficiales, sobre los recursos garantizados, sobre la protección militar. Les mostró que Dios ya había estado obrando antes de que ellos supieran que la reconstrucción era posible. La mano de Dios no comenzó cuando llegaron a Jerusalén. Había estado moviéndose desde el momento en que Nehemías lloró en Susa. La respuesta del pueblo fue inmediata y apasionada. El versículo 18 concluye con una declaración que debe haber hecho que el corazón de Nehemías se llenara de esperanza, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. El desánimo que había caracterizado al pueblo durante más de un siglo se transformó en determinación. La pasividad dio lugar a la acción. El temor fue reemplazado por fe. Cuando un líder piadoso comparte una visión divina con autoridad y testimonio, los corazones responden. El pueblo no solo estuvo de acuerdo con el plan. Se comprometieron activamente. Esforzaron sus manos para bien. Estaban listos para trabajar. Pero no todos celebraron. El versículo 19 introduce a los antagonistas que atormentarían a Nehemías durante toda la reconstrucción. Cuando lo oyeron Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros, y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Estos tres hombres representaban los poderes políticos y militares de la región. Sanbalat gobernaba Samaria al norte. Tobías tenía influencia en Amón al este. Gesem controlaba territorios árabes al sur. Una Jerusalén fortificada amenazaba sus intereses. Comenzaron con burla, cuestionando la legitimidad del proyecto e incluso acusando a Nehemías de traición contra Persia. La respuesta de Nehemías fue firme y llena de fe. El versículo 20 registra sus palabras: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Pero vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Nehemías no se intimidó. No entró en debates políticos ni se justificó ante acusaciones falsas. Simplemente declaró la verdad.
Dios iba a prosperar la obra. Los siervos de Dios iban a edificar. Y los opositores no tenían autoridad sobre el proyecto divino. Era una declaración de guerra espiritual. Una línea trazada en la arena. El proyecto de reconstrucción avanzaría no por fuerza humana ni por estrategia política, sino por el poder de Dios. La inspección nocturna había revelado ruinas devastadoras. Pero también había revelado algo más importante, un líder que conocía su misión, un pueblo dispuesto a trabajar y un Dios que ya había preparado el camino. Los muros caídos pronto se levantarían. Las puertas quemadas pronto serían reconstruidas. Pero primero, la batalla espiritual y física más intensa estaba a punto de comenzar. La oposición no se quedaría de brazos cruzados. Y Nehemías tendría que demostrar que la fe inquebrantable combinada con trabajo incansable puede lograr lo imposible. La obra había comenzado con entusiasmo y determinación. El pueblo de Jerusalén, inspirado por la visión de Nehemías y movido por el testimonio de la intervención divina, se había lanzado a la reconstrucción con manos dispuestas y corazones esperanzados. Las piedras comenzaron a ser levantadas de entre los escombros, los equipos de trabajo se organizaron por familias y secciones, y el sonido de martillos golpeando piedra resonaba por toda la ciudad. Pero cuando Dios comienza una obra poderosa, las fuerzas de la oscuridad no permanecen en silencio. La oposición que había comenzado con burlas superficiales estaba a punto de transformarse en algo mucho más peligroso y siniestro. Como se registra en Nehemías capítulo versículo 1, cuando Sanbalat oyó que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. La noticia de la reconstrucción llegó rápidamente a los oídos de los enemigos de Jerusalén. Sanbalat, el gobernador de Samaria y el antagonista principal de Nehemías, no podía contener su furia. Una Jerusalén fortificada representaba una amenaza directa a su poder e influencia en la región. Durante décadas, las ruinas de Jerusalén habían sido testimonio del fracaso judío y la supremacía samaritana. Ahora, ese orden establecido estaba siendo desafiado. La ira de Sanbalat no era simplemente política. Era visceral, emocional, impulsada por un odio profundo hacia el pueblo de Dios y sus propósitos. La estrategia inicial de Sanbalat fue el ridículo público. El versículo 2 describe la escena con detalle devastador, e hizo escarnio de los judíos delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Las palabras que pronunció estaban diseñadas para sembrar duda y desesperanza. Preguntó con desprecio, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Cada pregunta era una flecha envenenada dirigida al corazón del proyecto. Sanbalat no solo cuestionaba la capacidad del pueblo. Cuestionaba su derecho, su fe, su esperanza. Estaba sembrando desánimo antes de que la primera piedra alcanzara su lugar final. Tobías el amonita, el segundo antagonista, añadió su voz al coro de burlas. El versículo 3 registra sus palabras con un sarcasmo hiriente, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Era un insulto calculado para humillar. Tobías estaba diciendo que la obra era tan débil, tan patética, que un animal pequeño podría destruirla. El mensaje implícito era claro, no desperdicien su tiempo, su esfuerzo ni sus esperanzas. Este proyecto está condenado al fracaso desde el principio. La burla pública en presencia del ejército de Samaria tenía un propósito estratégico. Sanbalat y Tobías querían que todos en la región supieran que se oponían a la reconstrucción y que consideraban el proyecto una broma. La respuesta de Nehemías a estas burlas no fue contraatacar con palabras. Fue clamar a Dios en oración. Los versículos 5 registran una de las oraciones más controversiales y honestas de la Escritura. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los edificadores. Esta no es una oración de amor por los enemigos. Es una súplica de juicio, un clamor por vindicación. Nehemías estaba pidiendo a Dios que defendiera su causa porque la obra no era humana sino divina. Los enemigos no estaban simplemente oponiéndose a un proyecto de construcción. Estaban resistiendo los propósitos de Dios. La oración de Nehemías nos enseña algo fundamental sobre la guerra espiritual. No todas las batallas se pelean con argumentos o estrategias humanas. Algunas batallas solo pueden ganarse en las rodillas, clamando al Dios que ve, que escucha, que juzga con justicia.
Nehemías no perdió tiempo defendiéndose ante Sanbalat. No convocó una conferencia de prensa para refutar las acusaciones. No permitió que las burlas lo distrajeran de la misión. Presentó el caso ante el Tribunal Celestial y continuó trabajando. Esta es la marca de un líder maduro. Saber cuándo pelear, cuándo orar y cuándo simplemente seguir adelante con fe inquebrantable. El resultado de esta estrategia fue extraordinario. El versículo 6 declara con una simplicidad poderosa: edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. A pesar de las burlas, a pesar del ridículo público, a pesar de las amenazas implícitas, la obra continuó. El muro alcanzó la mitad de su altura. Este era un hito crucial. Una vez que el muro llegaba a cierta altura, se volvía mucho más difícil de derribar. El proyecto había pasado del reino de lo teórico a lo tangible. Las palabras se habían convertido en piedras. La visión se estaba materializando ante los ojos de todos. Y el pueblo tenía ánimo para trabajar porque veían progreso real y sentían el respaldo divino. Pero el éxito inicial solo intensificó la oposición. Cuando los enemigos vieron que sus burlas no habían detenido la obra, escalaron su estrategia. El versículo 7 describe la coalición que se formó cuando oyeron Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho. Ahora no era solo Sanbalat y Tobías. Era una alianza militar de todas las naciones vecinas. Árabes del sur, amonitas del este, filisteos de Asdod del oeste, y samaritanos del norte. Jerusalén estaba rodeada por enemigos en todas direcciones. El cerco era total y la amenaza era mortal. La conspiración se volvió explícita y violenta. El versículo 8 revela el plan siniestro: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Esta no era retórica vacía. Era una amenaza real de ataque militar coordinado. Los enemigos planeaban interrumpir la construcción por la fuerza, causar bajas entre los trabajadores, crear el caos suficiente para que el proyecto colapsara. La palabra conspiraron indica planificación secreta, reuniones clandestinas, estrategia militar. Jerusalén, con sus muros a medio construir, era vulnerable. Los trabajadores, enfocados en la construcción, serían presa fácil para fuerzas militares organizadas. La situación había pasado de incómoda a peligrosa, de desafiante a potencialmente catastrófica. La respuesta de Nehemías combinó oración fervorosa con acción estratégica. El versículo 9 es una declaración perfecta de fe práctica: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías no dijo solo oremos y esperemos que Dios haga todo. Tampoco dijo solo pongamos guardias y confiemos en nuestra fuerza. Combinó ambas realidades. Oraron reconociendo su dependencia absoluta de Dios. Pusieron guardias reconociendo su responsabilidad de actuar con sabiduría. Esta es la esencia de la fe bíblica. Confiar en Dios completamente mientras hacemos nuestra parte diligentemente. La oración sin acción es presunción. La acción sin oración es arrogancia. Nehemías equilibró ambas perfectamente. Pero el estrés constante comenzó a cobrar su precio en el pueblo. El versículo 10 registra el primer indicio de desánimo interno: y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Los trabajadores estaban exhaustos. Las piedras pesaban demasiado. Los escombros parecían interminables. El entusiasmo inicial estaba dando lugar a la fatiga física y emocional. Este es un patrón común en cualquier proyecto grande. El comienzo está lleno de energía y visión. Pero cuando la realidad del trabajo duro se instala, cuando los músculos duelen y el progreso parece lento, el desánimo se infiltra. El pueblo de Jerusalén estaba experimentando el valle entre la visión inicial y la realización final. Simultáneamente, los enemigos intensificaban su guerra psicológica. El versículo 11 revela las tácticas de intimidación: y nuestros enemigos dijeron, no sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Los enemigos no solo amenazaban abiertamente. Planeaban ataques sorpresa, emboscadas repentinas. Las palabras no sepan ni vean indican que querían atacar cuando los trabajadores estuvieran desprevenidos, vulnerables, enfocados en su labor. Era una estrategia de terror diseñada para crear paranoia constante.
Los trabajadores tendrían que mirar por encima del hombro cada pocos minutos. La construcción se volvería casi imposible bajo esa tensión psicológica continua. Para empeorar las cosas, los judíos que vivían en las áreas circundantes traían reportes alarmantes. El versículo 12 describe la situación: los judíos que habitaban entre ellos vinieron y nos dijeron hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. 10 veces recibieron estas advertencias. Una y otra vez, los refugiados y los mensajeros llegaban con noticias de conspiraciones, movimientos de tropas, planes de ataque. La presión psicológica era inmensa. Cada rumor añadía otra capa de miedo. Cada reporte creaba más ansiedad. El pueblo estaba siendo atacado no solo físicamente sino emocionalmente. La batalla era tanto en la mente como en el muro. Fue en este momento de máxima presión que el liderazgo de Nehemías brilló con mayor intensidad. El versículo 13 describe su respuesta estratégica: por tanto, puse en los lugares bajos detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Nehemías organizó un sistema de defensa militar mientras continuaba la construcción. Colocó guardias armados en las secciones más vulnerables. Organizó a las familias juntas para que pelearan por sus seres queridos. Distribuyó armas apropiadas. Cada hombre sabía que estaba defendiendo no solo piedras sino a sus hijos, sus esposas, su futuro. La estrategia era brillante. Convirtió a constructores en soldados sin detener completamente la obra. Pero Nehemías sabía que las estrategias humanas no serían suficientes. El versículo 14 registra sus palabras de exhortación al pueblo desanimado: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. Era un llamado a la fe y al valor. No temáis porque Dios es más grande que cualquier enemigo. Acordaos del Señor porque la memoria de su poder pasado fortalece la fe presente. Pelead no por orgullo sino por proteger lo que aman. Nehemías estaba reorientando sus corazones. Los sacaba del miedo y los plantaba en la fe. Los movía de la desesperación a la determinación. La burla se había convertido en amenaza. La amenaza se había vuelto conspiración. Y la conspiración estaba a punto de enfrentar algo que los enemigos no esperaban. Un pueblo que oraba mientras trabajaba, que construía mientras vigilaba, que confiaba en Dios mientras empuñaba espadas. La batalla más intensa estaba por comenzar. Pero Nehemías había preparado al pueblo no solo con estrategia militar sino con fe inquebrantable. Y esa combinación demostraría ser imparable. La situación en Jerusalén había alcanzado un punto crítico. Los enemigos conspiraban abiertamente para atacar. El pueblo estaba exhausto y desanimado. Los rumores de emboscadas llegaban constantemente desde todas direcciones. Cualquier líder razonable habría considerado suspender el proyecto, retirarse, esperar tiempos mejores. Pero Nehemías no era un líder ordinario. Lo que hizo en los siguientes días establecería un patrón de liderazgo que desafiaría toda lógica humana. La obra continuaría, sí. Pero de una manera que nadie había visto antes. Los constructores se convertirían en guerreros sin dejar de construir. Las herramientas no serían abandonadas por las armas. Ambas se sostendrían simultáneamente en un despliegue asombroso de fe práctica y determinación inquebrantable. Después de organizar las primeras líneas de defensa, Nehemías hizo algo extraordinario. Como se registra en Nehemías capítulo versículo 15, cuando nuestros enemigos oyeron que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su obra. Los enemigos habían planeado un ataque sorpresa. Habían conspirado en secreto, organizando fuerzas desde múltiples direcciones. Pero su plan había sido expuesto. Sus intenciones habían sido reveladas. Y el versículo atribuye esto directamente a la intervención divina. Dios había desbaratado su consejo. Esto nos enseña algo fundamental sobre la guerra espiritual. Cuando confiamos en Dios y actuamos con sabiduría, Él expone las trampas del enemigo antes de que puedan ejecutarse. La luz divina penetra las conspiraciones oscuras y las deshace. Pero Nehemías no se relajó después de esta victoria. Sabía que los enemigos solo habían retrocedido temporalmente, no se habían rendido. El versículo 16 describe la nueva organización del trabajo: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas.
Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Nehemías dividió la fuerza laboral en dos grupos. La mitad construía mientras la otra mitad montaba guardia completamente armada. Las lanzas para el combate a distancia, los escudos para la defensa, los arcos para atacar desde las murallas y las corazas para protección personal. Era un ejército completo en formación defensiva rodeando a los trabajadores. Los jefes supervisaban desde posiciones estratégicas, listos para responder a cualquier amenaza. Pero la estrategia era aún más sofisticada de lo que parece. El versículo 17 revela un detalle asombroso: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Aquí está la imagen que se ha vuelto icónica en la historia del liderazgo cristiano. Trabajadores con una herramienta de construcción en una mano y una espada en la otra. ¿Puedes imaginarlo? Un albañil colocando piedras con la mano derecha mientras sostiene una espada desenvainada con la izquierda. Un cargador llevando escombros con un brazo mientras el otro descansa sobre la empuñadura de su arma. Era incómodo, era difícil, era agotador. Pero era necesario. La obra no podía detenerse, y la vigilancia no podía relajarse. El versículo 18 añade otro elemento a esta organización militar, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Además de tener armas en las manos, cada constructor llevaba su espada atada a la cintura. Esto significaba que incluso aquellos que necesitaban ambas manos para ciertas tareas pesadas tenían acceso inmediato a sus armas. No había un solo hombre desarmado en toda la obra. Cada trabajador era simultáneamente un soldado. Cada albañil era un guerrero en espera. La línea entre construcción y combate se había borrado completamente. Jerusalén se había convertido en un sitio de construcción militarizado donde cada piedra colocada era un acto de fe y cada espada ceñida era una declaración de guerra contra las fuerzas que querían detener el propósito de Dios. Nehemías también estableció un sistema de comunicación de emergencia. El versículo 18 continúa: y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. La trompeta, o shofar, era el instrumento de alarma en Israel. Un sonido específico podía convocar a todos los trabajadores a un punto de defensa en cuestión de segundos. El trompetero permanecía constantemente al lado de Nehemías, listo para sonar la alarma en cualquier momento. Esta cercanía física aseguraba que no habría demora entre la identificación de una amenaza y la movilización de las fuerzas. Cada trabajador sabía exactamente qué hacer cuando escuchara el sonido penetrante del shofar. Era un sistema de alerta temprana diseñado con precisión militar. Nehemías explicó la razón de este sistema al pueblo. Los versículos 19 y 20 registran sus palabras: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. El desafío logístico era real. El perímetro de Jerusalén medía aproximadamente kilómetros. Los trabajadores estaban dispersos a lo largo de toda la muralla, organizados por familias y secciones. Si un ataque ocurría en el norte, los trabajadores del sur no lo sabrían hasta que fuera demasiado tarde. Pero con el sistema de trompeta, todos podían converger rápidamente hacia el punto de ataque. Y la declaración final de Nehemías revela la fuente de su confianza. No dijo: nuestra estrategia nos salvará. Dijo: nuestro Dios peleará por nosotros. La organización humana era importante, pero la victoria dependía de la intervención divina. El ritmo de trabajo era brutal y sostenido. El versículo 21 describe la jornada laboral: nosotros, pues, trabajábamos en la obra. Y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Desde el amanecer hasta el anochecer. Desde la primera luz del día hasta que la última estrella aparecía en el cielo. No había descansos prolongados. No había días libres. El trabajo continuaba con una intensidad implacable. La mitad del equipo construía mientras la otra mitad vigilaba con lanzas en alto, escudriñando el horizonte en busca de movimientos enemigos. Luego intercambiaban roles para que nadie colapsara por agotamiento. Era un sistema de turnos diseñado para mantener tanto la construcción como la defensa funcionando a máxima capacidad durante todas las horas de luz. Pero el compromiso de Nehemías iba más allá de organizar a otros. El versículo 22 revela su liderazgo personal: también dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra.
Nehemías ordenó que todos durmieran dentro de la ciudad. Nadie regresaba a sus aldeas circundantes al final del día. Esto servía a dos propósitos. Primero, aseguraba que todos estuvieran disponibles para defensa nocturna. Segundo, aceleraba el inicio del trabajo cada mañana al eliminar el tiempo de viaje. Jerusalén se había convertido en un campamento militar donde todos vivían, comían, dormían y trabajaban. La dedicación era total. El compromiso era absoluto. No había espacios para comodidades personales o conveniencias familiares. El proyecto lo demandaba todo. El versículo 23 proporciona un detalle final que revela la profundidad del compromiso de Nehemías. Ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, desnudamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para el baño. Esto significa que Nehemías y sus hombres de confianza dormían completamente vestidos y armados. Estaban listos para saltar a la acción en cualquier momento de la noche. Ni siquiera se quitaban la ropa para dormir porque eso habría costado segundos preciosos en caso de ataque nocturno. El único momento en que se desvestían era para el baño ritual necesario. Esta era una vida de vigilancia extrema, de sacrificio continuo, de incomodidad constante. Pero Nehemías no pedía a otros lo que él mismo no estaba dispuesto a hacer. Lideraba desde el frente, compartiendo cada dificultad con su pueblo. ¿Comprendes la magnitud de lo que estaba sucediendo? Jerusalén se había convertido en algo extraordinario. No era solo un sitio de construcción. No era solo una fortaleza militar. Era ambas cosas simultáneamente. Era un testimonio viviente de que la fe verdadera combina oración con acción, confianza en Dios con responsabilidad humana, dependencia espiritual con estrategia práctica. Los enemigos observaban desde la distancia, esperando una oportunidad para atacar. Pero lo que veían debe haberlos desconcertado completamente. No encontraban trabajadores desarmados ni soldados ociosos. Encontraban un pueblo que construía con herramientas en una mano y espadas en la otra. Un pueblo que oraba mientras vigilaba, que cantaba mientras trabajaba, que confiaba en Dios mientras empuñaba armas. La imagen de constructores con espadas se ha convertido en un símbolo poderoso en la historia cristiana. Representa la vida del creyente que debe edificar el reino de Dios mientras lucha contra las fuerzas espirituales que se oponen. No podemos solo orar y esperar que todo se construya milagrosamente. Tampoco podemos solo trabajar y confiar en nuestras fuerzas. Debemos hacer ambas cosas. Construir con diligencia mientras permanecemos vigilantes espiritualmente. Trabajar con excelencia mientras oramos sin cesar. Avanzar con fe mientras nos preparamos con sabiduría. Esta es la lección que Nehemías enseñó con su ejemplo. Y es la lección que cada generación de creyentes debe aprender de nuevo. Los días se convertían en semanas bajo este régimen intenso. El sol castigaba durante el día. El frío penetraba durante las noches. Los músculos ardían por el esfuerzo continuo. Los ojos se esforzaban por mantenerse abiertos durante las guardias nocturnas. Pero el muro crecía. Piedra sobre piedra. Sección tras sección. Las brechas se cerraban. Las torres se elevaban. Las puertas comenzaban a tomar forma. Y los enemigos, que habían esperado que el proyecto colapsara bajo la presión, observaban con creciente frustración cómo lo imposible se volvía posible. Cómo la fe inquebrantable combinada con trabajo incansable producía resultados que desafiaban toda lógica humana. El clímax de esta historia extraordinaria estaba cerca. Muy cerca. Las semanas habían pasado en un torbellino de trabajo incansable, vigilancia constante y oración fervorosa. El muro de Jerusalén, que había yacido en ruinas durante más de 140 años, ahora se elevaba majestuosamente sobre el paisaje. Las piedras ennegrecidas por el fuego babilónico habían encontrado su lugar nuevamente, las torres defensivas alcanzaban hacia el cielo, y las brechas que una vez invitaron a la invasión ahora estaban selladas con mortero y fe. Los enemigos observaban con incredulidad creciente. Lo que habían declarado imposible estaba sucediendo ante sus ojos. Y su estrategia estaba a punto de cambiar de violencia abierta a engaño sutil. Porque cuando los enemigos de Dios no pueden detener su obra con fuerza, intentan destruir a sus líderes con mentiras. Como se registra en Nehemías capítulo 6 versículo 1, cuando Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos supieron que yo había edificado el muro, y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, la situación había cambiado dramáticamente.
El muro estaba completo. No quedaba ninguna brecha. Las únicas entradas posibles eran las puertas, y aunque las hojas de las puertas aún no estaban instaladas, eso era un detalle menor comparado con la muralla completada. Jerusalén estaba virtualmente fortificada. Los enemigos habían perdido su ventana de oportunidad para un ataque militar exitoso. Ahora necesitaban una estrategia diferente. Si no podían destruir la obra, intentarían eliminar al líder. La trampa que diseñaron fue sutil y aparentemente razonable. Los versículos 2 y 3 describen la invitación engañosa. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros, diciendo, yo hago una gran obra, y no puedo ir. Porque cesaría la obra si yo la dejase para ir a vosotros. La invitación parecía inocente. Una reunión de reconciliación, un diálogo para resolver diferencias, una conversación de paz. Pero Nehemías vio a través del engaño inmediatamente. La frase habían pensado hacerme mal revela que era una emboscada planeada. Si Nehemías dejaba la protección de Jerusalén y viajaba al campo de Ono, sería asesinado en el camino. Los enemigos no querían diálogo. Querían decapitar el liderazgo del proyecto. La respuesta de Nehemías fue brillante en su simplicidad y claridad. Yo hago una gran obra, y no puedo ir. No entró en debates teológicos ni justificaciones elaboradas. Simplemente declaró la verdad. La obra que estaba haciendo era más importante que cualquier reunión propuesta. Ir significaría abandonar su responsabilidad, detener el progreso y poner en riesgo todo lo logrado. La frase porque cesaría la obra si yo la dejase para ir a vosotros muestra que Nehemías comprendía perfectamente el papel crucial del liderazgo. Un proyecto de esta magnitud necesitaba supervisión constante. Su ausencia habría creado vacío de autoridad, confusión en las filas y posible colapso del esfuerzo colectivo. Nehemías no podía ser distraído por enemigos que se disfrazaban de pacificadores. Pero los enemigos no se rindieron fácilmente. El versículo revela su persistencia, y enviaron a mí con el mismo asunto hasta veces. Y yo les respondí de la misma manera. Veces llegó la invitación. Veces Nehemías la rechazó con la misma firmeza cortés. Esta repetición nos enseña algo importante sobre guerra espiritual. El enemigo no acepta el primer no como respuesta. Regresa con la misma tentación disfrazada de diferentes maneras, esperando que eventualmente bajemos la guardia o dudemos de nuestra convicción inicial. Nehemías mantuvo su posición sin vacilar. Sabía que ceder una sola vez significaría la muerte o la destrucción del proyecto. La constancia en la obediencia es tan importante como la decisión inicial de obedecer. Cuando las invitaciones repetidas fallaron, Sanbalat escaló su estrategia a la intimidación pública. El versículo 5 describe el siguiente movimiento: entonces Sanbalat envió a mí su criado por quinta vez con una carta abierta en su mano. Una carta abierta era un insulto deliberado y una amenaza velada. En la cultura del Medio Oriente antiguo, las cartas oficiales se sellaban para proteger su contenido. Una carta abierta significaba que todos los que la llevaban podían leerla, y se esperaba que la circularan públicamente. Sanbalat estaba convirtiendo su acusación contra Nehemías en propaganda pública. Quería que todo el imperio persa escuchara su versión tergiversada de los eventos. Era difamación calculada diseñada para destruir la reputación de Nehemías y deslegitimar todo el proyecto. El contenido de la carta era explosivo y completamente falso. Los versículos 6 y 7 registran las acusaciones: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros. Y que por eso edificas el muro, con la mira, según estas palabras, de ser su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Sanbalat acusaba a Nehemías de traición contra el imperio persa. Alegaba que la reconstrucción era preparación para rebelión, que Nehemías planeaba coronarse rey, que había instalado profetas falsos para proclamarlo monarca. Eran mentiras elaboradas diseñadas para forzar a Nehemías a defenderse públicamente o enfrentar investigación imperial. La respuesta de Nehemías fue directa y demoledora. El versículo 8 registra su réplica: entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Nehemías no se intimidó. No entró en pánico. No convocó reuniones de crisis ni contrató abogados para su defensa.
Simplemente negó las acusaciones y las identificó como lo que eran: invenciones maliciosas nacidas del corazón de Sanbalat. La claridad moral de Nehemías le permitió ver a través de la manipulación y responder con verdad contundente. No había nada que defender porque no había hecho nada malo. El rey Artajerjes lo había enviado con autorización oficial. Todo estaba documentado. Las acusaciones eran vapor sin sustancia. Pero Nehemías comprendía el propósito real detrás de estas tácticas. El versículo 9 revela su análisis: porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra, y no será terminada. El objetivo no era realmente llevar a Nehemías a juicio. Era crear miedo paralizante. Si los trabajadores creían que su líder sería arrestado por traición, que el proyecto sería cerrado por orden imperial, que todos podrían ser castigados como cómplices de rebelión, dejarían de trabajar. El miedo detendría lo que la fuerza militar no pudo detener. Pero Nehemías no permitió que el temor echara raíces. Su respuesta fue transformar la intimidación en oración. Ahora, pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Era un clamor por fortaleza divina para terminar lo comenzado a pesar de todas las amenazas. Incluso hubo traición dentro de Jerusalén. Los versículos 10 al 14 narran cómo Semaías, contratado por Tobías y Sanbalat, intentó engañar a Nehemías para que se refugiara en el templo, violando la ley y desacreditándose públicamente. Pero Nehemías discernió el engaño y se negó a comprometer su integridad por seguridad falsa. Cada ataque, cada mentira, cada trampa fue enfrentada con sabiduría divina y coraje inquebrantable. Los enemigos no lograron detener ni el trabajo ni al líder. Y el día de la victoria estaba cerca. Y entonces llegó. El versículo 15 declara con una simplicidad que apenas contiene la magnitud del milagro: fue terminado, pues, el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días. 52 días. Menos de 2 meses. Un proyecto que debió haber tomado años según estándares de ingeniería antiguos. Un muro que había estado en ruinas durante más de 14 décadas. Completado en 52 días. No por tecnología superior. No por recursos ilimitados. No por condiciones ideales. Sino por un pueblo que oró mientras trabajaba, que vigiló mientras construía, que confió en Dios mientras empuñaba herramientas y espadas. El tiempo récord no fue producto de eficiencia humana. Fue testimonio de intervención divina. La reacción de los enemigos confirmó el carácter sobrenatural de lo logrado. El versículo 16 describe su respuesta con palabras que deben haber sido música para los oídos de Nehemías: cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Los que habían burlado, amenazado, conspirado y mentido ahora temían. Los que habían declarado el proyecto imposible ahora se sentían humillados. Y lo más importante, reconocieron que solo Dios pudo haber logrado tal hazaña. La victoria no glorificó a Nehemías. Glorificó al Dios de Israel. Los enemigos que se habían opuesto al pueblo de Dios ahora sabían con certeza que el Dios de los cielos respaldaba esta obra. Su oposición no había sido contra Nehemías. Había sido contra el Todopoderoso. Y habían perdido. El legado de Nehemías resuena a través de los siglos como testimonio imborrable de lo que Dios puede lograr a través de un líder que combina fe inquebrantable con acción estratégica. Nehemías lloró por una ciudad que nunca había visto. Oró durante meses antes de actuar. Habló con valentía ante el rey más poderoso del mundo. Inspeccionó las ruinas en la oscuridad de la noche. Organizó al pueblo con sabiduría militar. Trabajó sin descanso día y noche. Enfrentó burlas, amenazas, conspiraciones y traiciones. Y completó lo imposible en 52 días que silenciaron a todos los enemigos y proclamaron la gloria de Dios. La historia de Nehemías no es solo historia antigua. Es un manual de liderazgo para cada generación que enfrenta oposición mientras intenta cumplir los propósitos divinos. Nos enseña que las lágrimas de intercesión preceden a los milagros de intervención. Que la oración constante debe combinarse con trabajo diligente. Que los líderes piadosos no se intimidan ante autoridades terrenales cuando actúan en obediencia celestial. Que la fe verdadera construye con herramientas mientras sostiene espadas de vigilancia espiritual. Que los enemigos más ruidosos son silenciados no por argumentos sino por obras completadas bajo la mano de Dios.
52 días cambiaron el destino de una nación y escribieron un capítulo glorioso en la historia de la redención. Si esta historia te está ayudando a comprender la Biblia con mayor profundidad, te invito a suscribirte a la Biblia-Historias Épicas. Aquí compartimos relatos bíblicos completos, narrados con calma, pensados para escuchar, reflexionar y encontrar propósito. Suscríbete y acompáñanos en cada nueva historia.